Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde conocerás diversos temas que te atañen como ciudadano. Cómo se hace una elección, cuál es la participación de las mujeres en las elecciones, qué es un sistema electoral, son diversos temas que abordaremos aquí. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a otra emisión más de Democracia 2018, el espacio donde te puedes ciudadanizar y conocer todos los derechos que corresponden a tu participación democrática en este proceso electoral. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, que es un destacado académico, investigador de la Universidad de Jalapa y que nos va a hablar acerca del sistema democrático y el voto. Bienvenido, doctor Carlos. Mi querido Francisco, qué gusto saludarte y es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a entrar en materia con la primera pregunta que podemos aclarar para nuestro público. ¿Cuál es la importancia que tiene el voto dentro del sistema democrático? Bueno, mi querido Francisco, creo que comienzas con la pregunta más importante porque indudablemente todo esquema que se precie de ser democrático tiene como finalidad, evidentemente, plantear todos los mecanismos normativos necesarios para lograr que el ciudadano pueda expresar su voluntad, evidentemente, y esta voluntad de manera colectiva ser validada por el Estado y poder representar ya los resultados de quienes aspiran a los cargos públicos. El único mecanismo que existe, evidentemente, para conectar la voluntad del pueblo con, evidentemente, el órgano arbitral que decide sobre las elecciones es el voto. Es el mecanismo exclusivo de toda democracia para poder materializar la voluntad de los gobernados. Ok, bueno, tenemos aquí una situación muy importante. Efectivamente, el voto, como se ha comentado mucho, es un derecho fundamental. Así es. Y es un mecanismo esencial para la participación ciudadana, ¿no? Para que nosotros podamos, en este caso, delegar nuestra voluntad en un representante que elegimos a través de una casilla. Pero muchas veces se dice que se le da tanta importancia, ¿no?, que incluso pensamos que nuestra participación en la democracia prácticamente se reduce a votar nada más. Pero yo creo que hay otros mecanismos también de participación democrática, ¿no?, que muchas veces nosotros como ciudadanos nada más votamos por una persona y nos desentendemos de la política, pero que podemos seguir ejerciendo a lo largo de toda nuestra devenir democrático, ¿no? Por ejemplo, dar seguimiento a la rendición de cuentas, ejercer el derecho a la información. No sé tú qué opinas sobre esto. Totalmente de acuerdo, doctor Francisco Báez, es correcto. Tenemos que entender que el voto, evidentemente, es un derecho humano, pero también es una obligación del ciudadano. Vemos que la Constitución plantea como derechos de los ciudadanos, evidentemente, poder ser votado y poder votar. Votar y ser votado es un derecho, pero después en las obligaciones del ciudadano también se plantea la obligación de votar. Entonces, al mismo tiempo que es un derecho humano, se traduce como una obligación. Pero dentro de este esquema que acertadamente planteas, están otras responsabilidades de los ciudadanos, como lo representan precisamente la participación ciudadana, que es un elemento indispensable para la democracia en nuestro país. El seguimiento, los comités, vigilar evidentemente a los órganos a su vez de vigilancia, congregar propuestas, generar iniciativas populares, establecer todo ese compromiso de la sociedad para no fungir solo como espectador. Eso también es parte de la democracia y eso también es parte de una visión de votar y ser votados. Es decir, no solamente me quedo con mi elección, sino que visualizo la posibilidad de conocer cuál ha sido el resultado de esos electos, consecuencia de mi voto directo. Exactamente. Y ahora que estamos en esta materia, ¿cuáles son las características constitucionales o legales que tiene el voto en nuestro sistema mexicano? Grosso modo podríamos definir dos estructuras, que es el voto libre y el voto secreto. Es libre por cuanto hace a que no debe permearlo ninguna otra acción que no sea la manifestación de la voluntad, y es secreto porque evidentemente no debe conocerse por nadie que no sea el sufragante. Pero en medio de todo esto también tenemos características tales como el voto directo, que evidentemente es de la mano del ciudadano a la urna, sin que medie ningún otro aspecto que pudiera generar evidentemente la parcialidad de esa manifestación de la voluntad. Entonces es directo, libre, secreto,
Y bajo esta óptica, la doctrina nos ha planteado una serie de esquemas donde evidentemente también puede ser razonado, donde también puede ser imparcial, donde también puede ser objetivo. Otras cualidades del voto que evidentemente ya no vemos descritas en la Constitución, pero que son inherentes a un voto responsable. Ok, en nuestro sistema, ya en la práctica, el INE, los soples, establecen una serie de mecanismos para la seguridad del voto, para la protección del voto, que van desde una boleta electoral que se dice que tiene más mecanismos de seguridad que un billete, una credencial para identificar a los electores que prácticamente se ha vuelto un mecanismo de identidad en México. Entonces, podemos decir que estas características de que sea libre, de que sea secreto, de que sea directo, de que el voto del ciudadano cuente cuando se deposita en la urna, sí se están cumpliendo en nuestro proceso electoral. ¿Podemos confiar en que nuestro voto se va a respetar cuando lo depositemos en la urna? La pregunta es espléndida, doctor Francisco Báez, porque ha sido una de las cuestiones que más se ha destacado en México, evidentemente desde la óptica internacional. México cuenta con la democracia más cara del planeta, pero parte de los gastos que incrementan las democracias en nuestro país obedecen a los mecanismos de seguridad, la inviolabilidad de las boletas, los sellos, el transporte de las urnas, la credencial de elector, que es uno de los documentos más valorados a nivel internacional por todos los mecanismos de seguridad, y si en su conjunto podemos agregar todo ese sistema de observadores, de representantes de partidos y todo el andamiaje que constituye la protección del voto, podríamos decir a ciencia cierta que en México y en los estados evidentemente se garantiza que el voto llegue de manos del ciudadano directamente a la urna con base en su pretensión. Pero quiero comentar algo, mi querido doctor Báez, que es muy importante y que quiero exponerlo a todos los televidentes. Se sigue utilizando la famosa tinta indeleble. Es un gancho todavía más de protección donde literalmente, porque muchos creemos que esto es una tinta, en realidad no es una tinta, por eso no nos la podemos quitar el primer día o al segundo día. En realidad el líquido indeleble es un químico que literalmente quema la piel del dedo pulgar. Entonces, en lo que el cuerpo logra sanar el tejido, pues es cuando desaparece. Es una tinta que su costo es muy elevado de generación. Después de resguardo, es muy costoso resguardarlo, pero también causa un deterioro al medio ambiente considerable porque su desechamiento repercute en el medio ambiente. Y si me lo permites, es ya innecesario, porque tenemos la credencial del elector, la lista nominal, las boletas evidentemente foliadas y debidamente estructuradas, aunado a los mecanismos de revisión, hacen imposible, o cuando menos hacen improbable, que la tinta indeleble funja como un verdadero resguardador del voto. O sea, ya no tiene razón de ser esa tinta indeleble. Cuesta mucho, deteriora el ambiente, su almacenaje es costoso y se debe de estar renovando con determinado tiempo. Por tanto, debe desaparecer ese mecanismo de seguridad. Gracias, muy interesantes estas reflexiones. Vamos a ver qué opina el público con un sondeo, si nos lo permites, doctor. Encantado. En torno a qué es el voto en este sistema democrático. Vamos al sondeo y regresamos también a escuchar la opinión de nuestro invitado. Bueno, yo siento que el voto es la manera democrática de elegir a alguien que nos represente. Bueno, el voto se podría elegir como democracia, es el modo democrático para elegir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes en las cámaras y para elegir a nuestros concejales. El voto es la manifestación que tienen los ciudadanos para expresar su opinión. Bueno, yo creo que el voto es una forma de manifestar la democracia y en elegir a nuestros representantes en las diferentes categorías, ya sea como gobernadores, presidentes, cámaras de diputados, senadores, etcétera. La gente que nos va a representar y que va a hablar por nosotros. Muy bien, pues esta percepción ciudadana de la importancia del voto para poder elegir a nuestros representantes y de tomarlo como un ejercicio de nuestra democracia en México. Pero también, además de ser un derecho, Carlos, ¿el voto es una obligación constitucional? Es correcto, mi querido doctor Francisco Báez, es una obligación constitucional, pero llama mucho la atención que en un andamiaje jurídico, toda obligación al incumplirse, evidentemente, trae como consecuencia algún tipo de sanción.
pudiéramos pensar que en México no votar por causa injustificada no tiene sanción alguna. Sin embargo, ordenamientos jurídicos electorales en México que derivan precisamente de toda la estructura electoral plantean la posibilidad de sancionar al ciudadano que no vote, pero esto es derecho vigente aunque no positivo. Es decir, materialmente, y no existe antecedente reciente de un ciudadano que haya sido sancionado por no ir a votar, porque además con los niveles de abstencionismo que tenemos, más cerca del 40 o 50% de la población estaría sancionada y no es materialmente viable ni procedente. Sin embargo, sí se plantea que aquel que no cumpla con su obligación de votar sin causa justificada tendrá como sanción no poder votar en el siguiente comicio electoral inmediato. Sin embargo, esto es muy criticable y también por eso no ha sido positivo, en realidad no se aplica, porque sería tanto como decirle a una persona que no te paga la renta, que su sanción por no pagarte la renta sería que no te pague la siguiente. En realidad no le conviene al Estado sancionar a un ciudadano impidiendo que vaya a votar si lo que busca el Estado es que haya votaciones. Entonces sí tenemos en México una sanción ante el incumplimiento de esa obligación, pero es una sanción que no se aplica, es derecho que no es positivo, aunque sí vigente, y que eventualmente deberá desaparecer. Aunque es un derecho y al mismo tiempo una obligación constitucionales, esto trae como consecuencia artículos 35 y 36 de la Constitución, esto ya debe de modificarse. Lo que se debe buscar es permear precisamente la concientización de la ciudadanía para buscar una cultura de la democracia. Muy bien, entonces es una obligación que no tiene mecanismos de sancionarse en caso de que no la cumpla, ¿no? Así es. Sin embargo, ¿qué pasa si no votamos? O sea, ¿cuál es el costo? Ya hablábamos del aspecto económico, del aspecto político. ¿Qué pasa si un ciudadano no vota? Muy bien. Que un ciudadano no vote por causa evidentemente injustificada genera un deterioro en la legitimidad de las elecciones. Sin embargo, no es un elemento que destruya las democracias. Mucha gente cree que la democracia se debilita con el abstencionismo. Lo curioso es que los elementos de la democracia son tres, y son solo tres muy claros según la doctrina. Y tenemos elecciones competitivas, es decir, que las elecciones no estén a cargo de un solo partido, sino que haya más partidos, pluralidad de partidos, órgano arbitral que decida sobre las elecciones, que lo tenemos, autónomo, y reconocimiento de las libertades, en este caso expresión, derecho de votar, libertad de tránsito, entre otros. Si tenemos esos elementos doctrinariamente estamos en presencia de una democracia. Italia tuvo niveles de abstencionismo cerca del 80% y era una democracia. Sin embargo, si bien el factor del abstencionismo no repercute directamente en estos elementos, no menos cierto es que no legitima los cargos de elección popular. Es decir, que cuando no vota un número considerable de la población y hay niveles de abstencionismo que circulan el 60%, la legitimidad de las elecciones se pone en duda, porque entonces no hay una representación real del grueso de la población. Y eso es lo que preocupa. El abstencionismo, no ir a votar, causa un deterioro evidentemente en la legitimación de las elecciones y de manera quizás indirecta está causando un deterioro en la estructura democrática del país. Sí, y finalmente es un ciudadano que no ejerce una potestad, un derecho que tiene otorgado constitucionalmente, ¿no? Y que incluso ha costado a generaciones atrás, incluso sangre, letras, mucha argumentación para poderlo obtener, ¿no? Hablábamos de algunas décadas atrás que las mujeres no tenían derecho al voto y lo que costó para el género reconocer esa equidad y tener ahora una votación abierta y como debe ser equitativa entre hombres y mujeres. Ahora con la participación también, no solamente el derecho de votar, sino es el votado. Y como decíamos en un inicio, es prácticamente lo mínimo que puede hacer el ciudadano. O sea, se le da el peso al derecho de decidir quién te va a representar, pero también a lo largo de todo el sexenio, de todos los 3 años que esté la persona que tú eliges, tienes que seguir participando, ¿no? Con otros derechos como los que mencionamos, el de petición, el de información, el de rendición de cuentas. Entonces lo mínimo que puede hacer el ciudadano es ese día tomarse un momento para ir a votar. Vamos a continuar, si nos permites, platicando de este tema tan interesante, pero vamos a un breve corte. Quédese con nosotros y regresamos aquí a Democracia 2018. No se vaya.
En Veracruz se declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres por la modalidad feminicida. Las mujeres y niñas veracruzanas tienen derecho a vivir libres de todo tipo de violencia. Si tu integridad o tus derechos están siendo violentados por ser mujer, llama al 075 o al 911, las 24 horas, los 7 días de la semana. Soy Ángel Lara Platas, te espero en punto de las 13 horas. Acompáñame para estar bien informado por En Vivo Veracruz. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en Democracia de 2018. Vamos a continuar hablando sobre el voto con el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, académico e investigador de la Universidad de Jalapa. Pero antes vamos a ver qué opina la gente en nuestro segundo sondeo acerca de cuáles son los tipos de voto que conocen. Vamos con el sondeo. Hay votos válidos, hay votos nulos. Hay votos que están categorizados como transitorios cuando son impugnados por alguna razón y pasan por un momento específico para que su resolución definitiva se tome como un voto válido o nulo dependiendo del resultado de esa impugnación. Existe el voto nulo y el voto impugnado y tal como es el voto. Bueno, pues solo sé que existe el voto nulo, que es cuando rayas más de una casilla que no sea de una alianza o así, del partido. Impugnado y nulo. Muy bien, doctor, pues nos refleja la ciudadanía un conocimiento de algunas variantes del voto. Se mencionó el voto nulo, un voto transitorio, el voto válido, el voto anulado. ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto? Muy bien, la verdad es que las respuestas están muy interesantes. Yo haría la distinción entre tipos de voto y clasificaciones del voto. Las clasificaciones del voto, como bien se ha dicho, es el válido, el nulo, el impugnado y el transitorio, como una clasificación del voto. Pero los tipos de voto típicamente lo tenemos por cuanto hace a su manifestación, que puede ser el tradicional en papel a través de la boleta y puede ser el voto electrónico, que ya en algunos países ya comienza a tener efectos, pero también por cuanto hace su territorialidad, que puede ser el voto interno y el voto en país extranjero, que es el que típicamente los connacionales que radican en otro país vecino, bueno, mediante urnas especiales pueden sufragarlo. El voto evidentemente que va representando también las democracias, pero que no necesariamente es en territorio mexicano. Entonces la doctrina nos ofrece un bagaje muy amplio de clasificaciones del voto y tipos de voto. Sin embargo, de manera general, vamos atentos, veo muy acertados estos sondeos porque nos permite comprender cómo la ciudadanía va pudiendo vislumbrar ese derecho y obligación que tienen, pero yo quisiera, si me lo permites, doctor, reparar un poquito en el voto electrónico. Mucho se ha dicho que este tipo de voto pudiera no ser tan confiable porque pudiera manipularse las estructuras electrónicas, porque pudiera caerse el sistema, porque se requieren expertos que resguarden ese voto electrónico. Pero la verdad es que para generar un deterioro en el esquema de votación, tanto electrónico como tradicional, se va a llevar a cabo el embarazo de urnas, el robo de clonación de boletas, la compra del voto. Es decir, el país que tiene la visión de generar un deterioro en sus estructuras de votación lo va a hacer electrónico tradicional. Sin embargo, el electrónico tiene una gran ventaja sobre el tradicional, y es que puede cuidar mejor el medio ambiente porque se gasta muchísimo menos material, y dos, abarata costos, quizás no de entrada, porque la implementación del sistema y del resguardo y de la seguridad serían costosos de primera mano, pero ya echados a andar en un país
ya permiten que las elecciones puedan llevarse a cabo a través de sistemas de votación, incluso desde internet y desde tu casa. Eso es una cuestión muy avanzada que sí considero vislumbramos a largo plazo en México, pero que evidentemente de llegarse a visualizar como una modalidad del voto distinta, pues pudiera mejorar la estructura y reducir quizás la posibilidad de alguna alteración con los mecanismos de seguridad establecidos. Sí, ¿no? Paulatinamente se irá avanzando hacia ese tipo de modalidades, como bien comentas, conforme se construya también mayor confianza en el sistema electoral, ¿no? Así si hoy en día, cuando hay la posibilidad de palmar directamente la urna por todos los representantes de la casilla y todos los partidos, de reabrirla para un recuento, etcétera, hay tanta desconfianza en el sistema, ¿no? La incorporación de este tipo de figuras, si bien tiene muchas ventajas, ¿no? Y como ya se comenta, probado en otros sistemas electorales, en México creo que se va a ir planteando poco a poco, ¿no? Así es. Y ahora, como está funcionando el voto en México, y para orientar a la ciudadanía, ¿cuáles son las características que debe tener el voto del ciudadano para ser válido, o qué debe evitar para que algún voto que quizás sí tiene la intención de emitir válidamente pudiera anularse por algún error en el llenado o alguna situación así? Muy bien, recordemos que la manera de expresar este voto, que además hace rato mencionábamos que hay tipos y clasificaciones, dentro de los tipos de voto, por cuanto hace a su territorialidad, decíamos interno y externo, pero por cuanto hace a su calidad, tenemos la clasificación del voto razonado, del voto duro y del voto indeciso, entre otras. Yo menciono esas tres porque tienen relación con lo que me preguntas de cuándo un voto pudiera ser calificado de nulo por no cumplir algunos requisitos, o cuándo este voto no pudiera reunir precisamente esas exigencias que, para ser tomado en cuenta, bueno, evidentemente se deben cumplir. Cuando el voto es duro, evidentemente es porque ya se piensa votar por alguna línea independientemente de la influencia que tengamos. Cuando es voto razonado es porque se han puesto sobre la mesa las circunstancias que permiten orientar nuestra decisión. Pero cuando es voto de los indecisos, es un voto que evidentemente de una persona que no tiene claridad sobre quién votar. Típicamente estos votos indecisos son los que van generando cierta nulidad por cuanto hace el llenado precisamente de esas actas a través de la cruz tradicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se marcan dos opciones lejos de una. Cuando son coaliciones, también se puede llegar a equivocar la persona por confundir quienes integran la coalición o desconocer quiénes son los candidatos. Entonces, cuando se causa un deterioro en el acta, cuando se cruza en una opción que no corresponda, o cuando evidentemente hay duplicidad o evidentemente cruzamiento de más de una opción, esto deriva en que sea un voto nulo, que no tenga los efectos buscados, pero esto típicamente es de quien no ha tomado una decisión razonada y quien no ha tomado una decisión ya del voto duro. ¿Por qué? Porque no tienen claro, y al no tener claro, en ese momento comienzan a tratar de deducir y sin saber cómo hacerlo pueden cometer errores. Y si ahora que hay coalición, el voto se lleva a cabo por partido, independientemente de que bueno, sea una coalición de opciones políticas la que postula un candidato. Así es. Si una persona tachara dos opciones, pero el mismo candidato con diferentes partidos, ¿ese voto cuenta? Por supuesto que sí, mientras puede ser por partido o puede ser por coalición, y si son partidos de la coalición, cuenta totalmente. Donde no va a contar es cuando evidentemente sean diferentes partidos de una coalición a la que no corresponden. Evidentemente ahí sí sería nulo. De lo contrario, sí se puede. Ok, cada elección hay una polémica que se repite ya prácticamente como una tradición, que es el tema de la anulación del voto. Muchos ciudadanos no se sienten convencidos por ninguna de las opciones políticas. Los candidatos que ofrecen los partidos, ninguno le convence, ninguno le parece adecuado a sus percepciones, a los proyectos que pudiera tener el ciudadano para el país o la visión que tenga en torno a lo que espera de un representante. Y entonces, como tú decías, incluso de una manera razonada, consciente, se decide anular la boleta. ¿Qué podemos decir de los votos nulos? ¿Son antidemocráticos? ¿Son una opción válida en la democracia? ¿O pues es una opción por la cual el ciudadano no debiera decantarse? Muy bien, indudablemente es un fenómeno creciente, Lo has dicho acertadamente, doctor, es un fenómeno creciente manifestar cierto repudio a las instituciones haciendo uso de estos mecanismos de manera contraria, es decir,
voy a emitir mi inconformidad anulando deliberadamente mi voto. ¿Cuál es la forma más tradicional? Cuando tachan toda la boleta. Pero hay otras un poquito... Una grosería, así es. un dibujito ahí. Esas son algo. las más agresivas, Ajá. las que comienzan con una leyenda. El clásico meme que vemos circulando, que no podemos decir en televisión, pero dice, ahora que los tengo aquí todos juntos, vayan, y bueno, lamentablemente es una ofensa, pero utilizan las boletas electorales para generar la manifestación de su desacuerdo con determinadas circunstancias institucionales, gubernamentales, pero además se ha vuelto un fenómeno creciente. Los votos nulos con base en precisamente el tachado completo de las boletas o la manifestación por escrito de determinadas circunstancias, indudablemente es un deterioro Sí, al hay aparato elecciones en las que democrático. es la cuarta fuerza electoral, Es. el voto nulo. El voto nulo. Entonces, en lo personal, ¿tú crees que no es una opción para el ciudadano que está en contra de Sí, por supuesto que no. sistema? No. Sí, y qué bueno que lo comentas, doctor, y qué bueno que estamos con el auditorio. Si como ciudadanos, y lo mencionabas hace rato acertadamente, la participación ciudadana, si como ciudadanos deseamos externar nuestro repudio, manifestar nuestro rechazo a determinadas circunstancias o unirnos como ciudadanos para poder lograr un objetivo de interés colectivo, no busquemos este tipo de mecanismos que para nada sirven para alcanzar esos fines. Es decir, echar a perder una boleta, invertir tiempo en ir a formarme a la urna para generar ese tipo de circunstancias, lo que cuesta la democracia en el país, sin que sea fructífero para nuestras pretensiones, evidentemente no tiene ningún sentido. Si lo que queremos es externar nuestra negativa respecto de una situación en particular, buscar los mecanismos de participación ciudadana, participar en las convocatorias para los comités, estructurar iniciativas populares, generar propuestas dirigidas mediante el derecho de petición a los gobernantes, buscar el consenso social, los poderes fácticos, los medios de comunicación, las asociaciones sin fines negativos o violentos. Esos son los mecanismos que sí tienen como resultado un beneficio práctico. Esto de echar a perder los votos para poder desahogar un poco nuestra inconformidad solo deteriora el aparato democrático que nos regula. Bueno, sin que sea lo mismo que un abstencionismo, ¿no? Como decías, el voto y la participación en una elección de alguna manera legitima el sistema político, legitima el sistema de partidos, legitima a los candidatos independientes, a los propios representantes que emanen de esa votación. Y es cierto, el ciudadano que se abstiene, pues de alguna manera echa a la basura todo el esfuerzo institucional y la inversión económica que implica organizar una elección. Pero el ciudadano que, como comentabas también, toma su tiempo para ir a la casilla, para formarse, y de alguna manera está interesado en participar, pero no se convence por alguna de las opciones, entonces, ¿qué puede hacer? Muy bien, esto es importante y decíamos del voto razonado, que además lo planteabas. Tenemos todos hoy, con el embate tecnológico, trascendemos de la sociedad del conocimiento, de la información, a la sociedad del conocimiento. Todos tenemos posibilidades de informarnos adecuadamente de las plataformas, de los objetivos, vemos los debates, nos forjamos un criterio. Cuando nosotros podemos taladrar este camino de información sobre los aspirantes a los cargos públicos, podemos tener la certeza de que llegaremos a la urna a tomar una decisión concreta. Me ha tocado ver filas que avanzan muy rápido, pero también me ha tocado ver filas de personas que permanecen en la urna y no salen, incluso los comentarios de quienes están formados, es que no es confesionario, ya vota. Son personas que seguramente tienen una visión indecisa y que en ese momento están leyendo los nombres y en ese momento están tratando de dilucidar quién será el voto. ¿Qué es lo que yo recomiendo derivado de tu pregunta? Razonar el voto previamente antes de acudir a las urnas. Pensarlo, tomarnos un poco de tiempo, aprovechar los espacios públicos, las plataformas donde están evidentemente todas las propuestas de los candidatos. Y bueno, quien está alineado por ese voto duro, que ya sabe por quién va a votar independientemente de las circunstancias, bueno, pues que vaya y lo materialice. Pero el voto de los indecisos y el voto evidentemente de repudio pueden cambiar por un voto razonado si evidentemente se allegan de la información previamente. Y esto ayudaría muchísimo a evitar algunos retrasos, pero además a mejorar la calidad de las elecciones. Hemos dicho que si hay votos nulos por repudio personal y aparte le sumamos que en los últimos comicios electorales
existe alrededor de un 50% de abstencionismo en números redondos, una mediana aproximada. Entonces, si el 50% no vota y del 50% que sí hay un porcentaje alto de votos nulos, pues estamos dejando la decisión democrática en manos de unos cuantos. Y eso no legitima para nada al poder público. Muchas gracias, Carlos. Interesantes reflexiones. Los invitamos a ustedes a que sigan con nosotros en nuestra emisión la próxima semana para continuar platicando de estos temas de la democracia y que nos ciudadanizan para poder participar en la vida política y en la vida pública de nuestro país. Esto es Democracia 2018 y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Carlos. Un gusto, mi querido Francisco. Muchas gracias también a ustedes. Nos esperamos el próximo viernes.